Hola, buenas noches. Estamos cargando el video relacionado a cómo crear tablas en Access. Para esto les comento rápidamente que los cuatro elementos que se utilizan para trabajar con Access son las tablas, los formularios, los informes y las consultas. De estos cuatro elementos, el más importante es, o son más bien, las tablas, que son la base principal de las bases de datos. Bueno, para empezar a crear una base de datos tenemos que abrir nuestro Access. Lo voy a abrir yo. Estamos trabajando con la versión 2013. Nos aparece una pantalla muy similar a esta. Bueno, lo primero que hay que hacer es escoger esta segunda opción que dice base de datos del escritorio en blanco. Le damos un clic. Aquí en automático se tiene que crear la base de datos. No es opcional como en Word, que primero se abre el archivo, después se guarda. No, aquí desde el principio se tiene que guardar la base de datos. Hay que darle un nombre, hay que guardarla. Y bueno, después ya podemos crear las tablas, los formularios, los informes o las consultas. Entonces a esta base de datos yo le voy a poner ejemplo. Y voy a pedir que se cree, que se guarde en mi escritorio. Le doy clic en aceptar. Ya que tengo el nombre y la ruta, le digo crear. Y como el elemento más importante, les comentaba, son las tablas, en automático me manda Access a crear una tabla. Lo voy a cerrar para que vean el procedimiento completo para crear una tabla. La cierro. Y bueno, aquí en Access voy a tener cuatro menús: inicio, crear, datos externos y herramientas de bases de datos. Bueno, para empezar a trabajar yo con Access tengo que irme al menú de crear. Aquí me aparecen las tablas, las consultas, los formularios y los informes que yo les estaba comentando. Bueno, viene también la parte relacionada a las macros y a las plantillas, que pues no son tan importantes como los cuatro elementos que les mencioné. Y bueno, dentro de tablas tengo que seleccionar diseño de tabla para empezar a trabajar con mis tablas. Entonces le damos un clic y nos aparece una ventana similar a esta. Es muy importante que tengamos en cuenta que para crear una tabla o una base de datos siempre debe existir una llave o una clave principal. En este caso aquí aparece el botón donde está el puntero, donde me pide la clave principal. Esa clave principal siempre va a ser una especie de código, puede ser numérico, alfanumérico, etcétera. Bueno, yo pido para este ejercicio que sea la llave principal el código, y quiero que sea autonumérico, o sea que se vaya incrementando cuando yo vaya ingresando registros. El primer registro será el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Entonces le doy clic en autonumeración. Y bueno, es importante que conozcamos los tipos de datos que se manejan en Access para poder entender cómo se deben de guardar los datos y qué características deben de tener. Vemos que aquí Access me guarda datos de tipo autonumeración, texto corto, texto largo, número, fecha hora, moneda, si no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Bueno, vamos a ver en qué consiste rápidamente cada uno de estos elementos. Bueno, tenemos que el texto corto me permite registrar hasta 255 caracteres. Pueden ser nombres, direcciones, calles, etcétera. El texto largo, o conocido también como memo, es muy parecido al de texto corto, pero no tiene límite de caracteres. Se utiliza como para comentarios, por ejemplo. El tipo de dato número me admite números, como dice la pantalla, que se pueden usar en cálculos. Tengo el de fecha hora, que obviamente es para poner números en fecha o en hora. Tengo el campo moneda, que se utiliza para cantidades monetarias. Tenemos el autonumeración, que de manera automática va a ir generando números, pueden ser aleatorios o consecutivos.
El sí y no es una casilla en donde se activan datos como sí o no precisamente. Tengo el de objeto OLE, que puedo ingresar archivos como si fueran archivos adjuntos. Tengo los hipervínculos, tengo los datos adjuntos que son similares al objeto OLE. Tengo el campo calculado, que se utiliza para hacer cálculos, algo similar a lo que se hace en Excel. Y finalmente tengo el asistente para búsquedas, donde nosotros podemos crear nuestras propias listas. Bueno, estos son los tipos de datos que se utilizan en Access. Vamos a regresar a nuestro Access. Y bueno, en esta tabla vamos a hacer algo muy sencillo. Yo voy a poner que necesito una tabla donde yo registre nombres. Entonces ponemos el nombre del campo o de la columna, sería nombre. Quiero que sea de texto corto porque dudo mucho que haya un nombre que tenga más de 100 caracteres. Entonces en la parte de acá abajo yo puedo definir qué criterios necesito que tenga. Voy a decirle que ese campo va a tener máximo 100 caracteres. Voy a poner después lo que es la dirección. Y bueno, esa dirección yo quiero que tenga, bueno, sería en texto corto. Las direcciones regularmente van o son textos más bien con números. Bueno, esta parte, la parte de los números y letras o alfanuméricos, la metemos como texto corto. Le pido que sea un tamaño de 150 por si existen direcciones muy largas. Vamos a poner teléfono, un campo que se llame teléfono. El campo teléfono también lo vamos a poner en texto. Tal vez se pregunten por qué no en número. Bueno, porque en realidad con el teléfono no voy a hacer operaciones, es una cadena de texto en realidad. Entonces lo pongo como texto corto. Y bueno, regularmente los teléfonos aquí en la Ciudad de México tienen 10 caracteres, no pueden tener más. Entonces en tamaño del campo, en la parte de acá abajo le digo que sean 10. Voy a poner también un campo que se llame fecha de nacimiento. A ver, ahí hay un errorcito porque no me permite poner el punto. Entonces le pongo F-nacimiento. Vamos a pedirle que sea en fecha hora, obviamente. Y en la parte de acá abajo lo vamos a configurar. Me pide un formato. Vamos a darle un formato de fecha corta para que me acepte día, mes y año. Seleccionamos fecha corta. No vamos a entrar en detalles con los demás campos porque es una tabla muy básica para que entendamos cómo funciona las bases de datos en Access. Entonces tenemos fecha de nacimiento, donde vamos a poder ingresar la fecha. En la parte de descripción, toda esta, bueno, nosotros podemos poner comentarios acerca de qué se trata cada campo. En este caso no lo estoy poniendo porque, bueno, código, todos sabemos a qué se refiere un código. El nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, etcétera, pues no necesitan una descripción adicional. El campo por sí mismo nos dice de qué se trata. Posteriormente voy a poner si la persona es casada, casado. Y en este caso voy a seleccionar un tipo de dato sí, no, para que me indique el campo si es casada la persona o no. Y bueno, vamos a ver cómo quedaría esta tabla. Para que yo pueda poder empezar a ingresar datos, primero yo tengo que guardar la tabla. Entonces me posiciono sobre esta pestañita que dice tabla 1, le doy un clic derecho y le digo guardar. Me aparece un asistente que me pregunta guardar cómo. No se refiere al archivo porque la base de datos como tal ya está guardada, sino se refiere a uno de los elementos de la base de datos que viene siendo la primer tabla. En este caso le voy a poner directorio y simplemente le doy clic en aceptar. Me pregunta por la clave principal. Me dice que si la deseo crear. Obviamente por seguridad siempre debemos de poner una clave principal en nuestras bases de datos porque las tablas se van a relacionar una con otra de alguna manera. Entonces le digo que sí.
y vean que en el código me aparece una pequeña llavecita. Esta llavecita es la misma que está acá y me indica que esa es mi clave principal. Bueno, le doy nuevamente clic en guardar. Y algo con lo que se trabaja mucho en Access es con las vistas. Por ejemplo, esta tabla tiene una vista diseño, que es donde yo estoy diseñando cómo se van a ingresar los campos en Access. Y tiene la vista, acá la ven, que dice vista hoja de datos. Eso es para que yo pueda empezar a introducir los datos en la tabla. Ahorita está activada vista diseño porque yo estaba diseñando la tabla. Lo voy a cambiar a vista hoja de datos para que pueda empezar a introducir algunos datos. Le doy clic. Y bueno, ahora sí me aparece algo similar a lo que viene siendo Excel. Tengo celdas, tengo mis encabezados de columna que yo definí. Y yo ya puedo empezar a introducir datos. Como el código yo le pedí que fuera de tipo autonumeración, no me permite ingresar número. En cuanto yo paso al siguiente campo, o más bien al siguiente registro, el código va a generar un número de manera automática. Bueno, vamos a empezar por los nombres. Voy a inventar un nombre, le voy a poner Juan Pérez López. En su dirección voy a poner que vive en, ¿qué será? Circuito Interior 1250. Su teléfono voy a poner que es 55 56 58 11 11. Noten, ahí yo trato de poner más dígitos y no me lo permite. ¿Por qué? Porque yo dije que en ese campo solamente quería que tuviera 10 dígitos. Entonces si yo intento ingresar 11 dígitos, pues obviamente no me lo va a permitir porque el máximo es de 10 dígitos. Bueno, me voy a fecha de nacimiento y vean que me aparece un pequeño calendario. En este calendario yo puedo seleccionar alguna fecha. Por ejemplo, voy a poner que esta persona nació, ¿qué será? El 12 del 12 de 1990. O bien, como les mencionaba, seleccionan el calendario y pues ustedes buscarían la fecha en la que nació la persona. Bueno, siguiente campo es el campo de casado. Noten que me aparece una opción para activar o desactivar la casilla. Obviamente si yo activo la casilla estaría indicando que esa persona es casada. Si la desactivo, pues esa persona es soltera. La activo, paso a mi siguiente campo. Vean que de manera automática el código me aparece como 1. Si yo avanzo, voy a meter otro registro. Le voy a poner Pedro González. Esta persona vive en la calle de Pino, en el 1250, teléfono 55 1313 2560. Fecha de nacimiento, ahora la voy a seleccionar del calendario. Vamos a hacer de cuenta que es una persona que tiene poco de haber nacido. Obviamente no podría ser casada, entonces dejo desactivado la casilla de casado o no casado. Cuando yo paso a mi siguiente registro, vean que me aparece el 2. Vamos a registrar otro. Voy a poner a Daniel Herrán Juárez. Él vive en la calle de ¿qué será? Avenida T en el número 690, teléfono 55 1212 1414. Fecha de nacimiento le voy a poner 25 del 02 de 1960. Esta persona sí es casada. Y así sucesivamente yo puedo seguir ingresando registros. Le doy guardar para que se guarden mis cambios. Y bueno, esto es una tabla muy sencilla para aprender a trabajar con Access. Recuerden que yo aquí estoy en vista hoja de datos para introducir datos, y en vista diseño es donde yo edito la manera en la que quiero que aparezcan mis datos. Aquí yo puedo seguir ingresando campos, todos los campos que yo quiera. Y recuerden que en la parte de aquí abajo yo voy a estar configurando la manera o detalles sobre las propiedades de mis campos.
Espero que les sirva este video. Si se les hizo algo muy sencillo, me lo comentan. Subimos un video que tenga más campos, que le podamos dar formato a estos campos con estos tipos de datos, para que veamos dónde se utilizan más tipos de datos y cómo es que se utilizan. Espero que les sirva, reitero, este video. Y bueno, cualquier duda me escriben al correo, ya saben, harroyoj@gmail.com, o bien los que están en el Face del grupo de mis alumnos de UPIXA me escriben con toda confianza y saben que estamos para resolver sus dudas. Que tengan una buena noche y que descansen.